Bueno, buenos días para todos, Dios los bendiga. Qué gran bendición volverlos a ver. Ya después contamos por qué. Pero bueno, damos gracias al Señor porque estamos dispuestos a adorar al Señor, a glorificar su nombre, a exaltarles. Pero antes de exaltar el nombre del Señor y de darle la gloria a Él, quiero preguntar, ¿cuántos de acá han venido por primera vez? Levanten su mano. ¿Cómo te llamas? Jorge, bienvenido. Entonces, ¿alguien más llega por primera vez? Bueno, entonces todos como iglesia, como lo hacemos bien, conforme a nuestra costumbre, a la 1, a las 2 y a las 3. Bienvenido. Qué bueno, gloria a Dios por la vida de Jorge. Y bueno, vamos a comenzar cantando. Es una canción de pronto para algunos nueva, pero es una canción en donde realmente vamos a poder expresar la alabanza al Señor. Si quieres, Kevincito, o pueden pasarme la siguiente. Esta canción dice así: oh criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya. Pero recordemos algo, nosotros no solo somos criaturas del Señor, somos hijos. Y como somos hijos, hemos recibido al Señor. Qué bueno es poder adorar al Señor. Y a la siguiente parte dice que ardiente sol con su fulgor, o luna de suave esplendor, alabadle, alabadle, aleluya. Démosle la gloria al Señor y aprendámonos esta canción que se llama así: oh criaturas del Señor. Un momento. Vamos a cantar la primera estrofa. Oh criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya, ardiente sol con su fulgor, oh luna de suave esplendor, alabad, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Viento veloz, viento veloz, potente a luz, nubes en claro cielo azul, nubes en claro cielo azul, alabad, aleluya, suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabad, alabad, aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos, pródiga tierra. Pródiga tierra maternal, que frutos brinda sin cesar, alabadle, aleluya, rica cosecha, bella flor, magnificad al Creador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Con gratitud y con gran amor. Con
con gratitud y con amor. Cante la entera creación. Cante la entera creación. Alabadle. Aleluya. Al Padre, al Hijo Redentor y al Eternal Consolador. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Y recordar que nosotros no somos criaturas del Señor, somos hijos del Señor, por cuanto nosotros lo hemos recibido y hemos creído en su nombre. Y hemos tenido esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso también podemos ver que hemos tenido, y sabemos más bien, que el Señor muy pronto volverá y Él preparará un lugar para nosotros. Y por eso, y con lo que vamos a ver en la palabra de Dios más adelante, podemos ver que somos justificados, somos redimidos por causa de aquel que nos amó, que es el mismo Señor Jesucristo. Por eso vamos a cantar esta canción que dice: hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Una vez más, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú, en tu infinita voluntad, Señor, y en tu infinito amor y misericordia, nos permites que estemos acá, dispuestos a glorificar tu nombre, Señor, a exaltarte, Señor, a cantar delante de ti, Señor. Sabiendo lo que acabamos de cantar hace un momento, que tú volverás pronto, Señor. Entre tanto, tú nos preparas un lugar para nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que, así como
nos redimiste, nos has justificado, Señor, que podamos también, cuando lleguemos a la gloria, cantarte a ti, adorarte a ti, alabarte a ti, no por un día, no por un año, no por 10 años, sino por toda la eternidad, Señor eterno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos confrontes a través de tu palabra y que realmente lo que escuchemos, lo que leamos, Señor, sea lo que tú nos estés hablando a nuestro corazón, porque nosotros solamente estamos dispuestos a recibirte y a escuchar tu palabra y a glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, podemos tomar asiento. Los chicos, los niños pueden ir con Sandrita a la parte de atrás. Ahora sí. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días, amigos, invitados, buenos días. También los que están viéndonos a través de la red, de las plataformas, muy buenos días, Dios les bendiga. Nuestra iglesia Gracia en Abundancia les da la bienvenida, dándole gracias a Dios por sus vidas y también por lo que está haciendo, hará y ya hizo, ¿cierto? Hoy estamos celebrando, ¿no? Vamos a celebrar cena y tiene que ver con lo que acabo de decir, esos tiempos, ¿no? Lo que Él hizo en la cruz, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que hará, ¿cierto? Lo que hará. Estamos esperando la venida de nuestro Señor y por eso nos preparamos día a día. ¿Cómo les acabo de ir esta semana? ¿Bien? ¿Sí? Guiados por la mano de nuestro Señor, con pruebas, con victorias, de todo. Bueno, no faltan, ¿no? Bueno. ¿Listos, mis amados hermanos? Entonces, como hoy tenemos cena, vamos a rápidamente, estamos estudiando la carta a los Romanos, capítulo 5, ¿no? Y nos falta una porción de esa carta a partir del versículo 12 en adelante, ¿cierto? Para terminar el capítulo 5. Y ha sido un gozo, ha sido de edificación, de confrontación, poder recordar, ¿no? De pronto lo que hemos aprendido acerca de lo que es la ley, la gracia, la fe, las obras, la justificación. Bueno, términos que a veces se utilizan como sinónimos, pero sabemos que cada uno tiene un sentido diferente, ¿no? Un sentido diferente, lo que es redención, lo que es justificación, lo que es santificación. Y esto tiene que ver, hoy vamos a ver algo porque estamos hablando de cómo nos estamos preparando para un mundo que ya está preparado para ser contra, ¿cierto? Para levantarse en contra de la verdad, ¿cierto? Un mundo que está haciendo su tarea, un mundo que está haciendo lo posible para desdibujar el propósito, para dibujar la gloria, desdibujar la gloria de Dios acá en la tierra. Es un mundo que está haciendo todo lo posible, ¿para qué? Para vivir en una mentira. Por eso ahí el mundo es tiniebla, ¿cierto? El sistema es engañoso y por eso, y lo que vemos hoy en noticias, ¿no? Día a día estas noticias como que nos sorprenden, pero cuando vemos a la luz de la palabra vemos que es el mismo sistema, ¿no? Es el mismo sistema del Antiguo Testamento en Génesis y es la misma estrategia del enemigo, ¿no? El enemigo pues ha hecho una obra para levantarse en contra de la verdad
y ese es el sistema del mundo al cual pertenecíamos cuando no éramos creyentes y al cual pertenecen cuando no ha habido un nuevo nacimiento. Hoy entonces, Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, quiero invitarlos entonces a que nos centremos en este pasaje. Dice acá, ya están ahí ubicados, carta a los Romanos, listo, dice acá el título de Adán y Cristo, ¿cierto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y sigue diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este alimento espiritual, por esa palabra que es viva y eficaz y que nunca vuelve vacía a ti, Señor. Hoy dispuestos nuestros corazones, nuestras mentes, que tú, Señor, nos des el conocimiento de tu palabra, nos hagas entender estos misterios, pero también que lo apliquemos de manera sabia, una vez más pidiendo que tu nombre sea glorificado, que nos conduzcas en toda buena obra, que podamos ser esa luz que el mundo necesita, esa luz que refleje tu carácter, que refleje tu santidad, tu perfección, Señor. Como iglesia, aquí estamos, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza viva, que es el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia. Oramos a ti, Señor nuestro, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en ese hilo conductor, ya Abraham, Pablo había tomado a Abraham como una persona histórica para poder explicar, ¿cierto?, que esto no es, vamos a tener algo de ruido allá, ¿cierto?, que esto no es algo que se le ocurrió y que finalmente la justicia, la gracia, el don, no son conceptos del Nuevo Testamento, sino que ya desde antes de la ley, ya estaba la gracia de Dios. Ya habían preceptos, ya habían mandamientos, ya había todo lo que se conocía hasta el momento de Dios, pero recordando que finalmente hay algo que se llama revelación progresiva. Es decir, que en la medida en que corre la historia, Dios va revelando más. ¿Cómo, perdona? Discúlpame, ¿pero están bien ahí? Sí, disculpa mi hermano. Ok, vamos a comenzar de nuevo. Entonces, sabiendo, gracias mi hermana, sabiendo que estos términos de justicia, de justificación, de gracia, el don de Dios, no son términos que vienen a estar desde el Nuevo Testamento. Ya conocemos desde Génesis lo que son los atributos divinos de Dios, lo que es la justicia de Dios, lo que es la gracia de Dios antes de la ley. Y aquí Pablo está hablando ahora recurriendo no solamente a Abraham,
sino está recurriendo desde un inicio, ¿a quién? A Adán, ¿cierto? Porque dice, ¿qué pues diremos? Perdón, por tanto, como el pecado entró en el mundo por hombre, y por el pecado la muerte. Y necesariamente está hablando ¿de quién? De Adán, ¿cierto? Hombre perfecto, hombre que ha sido creado de la mano de Dios. Y lo interesante es que hay historia. O sea, esto sale de la historia de la salvación, esto sale de la historia, y acordémonos que una historia siempre va a tener un principio. Acá Génesis nos está hablando de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ahí, versículo 1:1, nos está dando los componentes de algo que es histórico. Hay una persona que es Dios, hay unos lugares, cielo y tierra, hay un tiempo en el principio y hay un evento, la creación. Así que con estos 4 se va a desarrollar la historia de la salvación, y vez tras vez, cuando nosotros comenzamos a identificar, Dios tiene control de la historia. Dios ha tenido el control y nunca dejará de tener el control sobre la historia, porque los elementos que Dios ha permitido, aún la caída del hombre, ya estaban antes de la historia, porque sabemos que Dios ha planeado salvar al hombre antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que fuera un hecho histórico, Dios ya había planeado el salvar al hombre. O sea que esto es algo que la gracia de Dios la vemos incluso antes, ¿cierto? ¿Merecíamos ser salvos? Por supuesto que no. ¿Merecemos ser salvos? Por supuesto que no. Así que el don que Dios ha dado es ese sacrificio perfecto, ese Mesías, ese Cristo del cual está hablando Pablo y del cual está comparando Adán y Cristo, ¿cierto? Acordémonos que Pablo y en la Escritura vemos muchos los contrastes, ¿no? Los contrastes nos ayudan a entender los principios. Antes de Adán y Cristo, que está hablando en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5 al principio, ha desarrollado los temas de los contrastes. ¿Cuáles contrastes? Entre la ley y la gracia, ¿cierto? Porque Pablo está dirigiéndose a un público mixto. Acordémonos que la iglesia primitiva estaba compuesta ¿por qué? Por judíos y gentiles. Entonces tenía que solucionar desde el punto de vista en que no hay excusa de que ninguno es santo, de que ninguno es bueno, sino que todos pecaron, tanto los judíos conociendo la ley como los gentiles sin el conocimiento de la ley. El ejemplo que hoy podríamos dar, si usted se pasa un semáforo en rojo, está en un vehículo, así usted no conozca la ley, ¿qué pasa? Pues lo van a parquear, ¿cierto? A no ser que el policía le dé mucha gracia y dice, no ha pasado nada, vamos a pasar eso de largo. Puedes hacerlo, volverlo a hacer, ¿cierto? No, hay una ley, y que esa ley, así usted no conozca que el semáforo en rojo usted debe detenerse, usted no va a poder decir, oye, yo no sabía que el semáforo rojo era para detenerse, perdóname por este momento, ¿cierto? Por esta vez perdóname. Y el policía, ¿qué le va a decir? ¿No conocías? Perfecto, vuélvelo a hacer. Pero ya lo sabes. Eso no sucede, ¿no? Realmente no hay excusa. Así que el desconocimiento de la ley no es excusa, pero tampoco el conocimiento de la ley salva a la persona. Así que tenemos un buen juego de conceptos y de palabras en ese orden de ideas. Así que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿cierto? Por el pecado entró la muerte. Así que la puerta de entrada a la muerte, a este mundo, ¿cierto? A nuestra existencia, ¿fue qué? El pecado. Porque el pecado, a la luz de la palabra, es separación. Cuando nosotros vemos cómo entró ese pecado, encontramos que Dios en su bondad ha dado la vida al ser humano. ¿De dónde ha cogido los materiales Dios? ¿De dónde los ha cogido? Para crear al primer ser humano. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Estábamos hablando con algunos hermanos, oye, ¿y por qué Dios no escogió el oro? Pues para hacer el hombre. ¿Por qué no escogió el oro? Yo hubiera escogido el oro, hubiera escogido las piedras preciosas, porque va a representar imagen y semejanza. ¿Por qué escogió algo tan insignificante, tan menospreciable como el polvo de la tierra? Porque finalmente lo que da la esencia,
lo que da el valor, lo que da la sustancia y la naturaleza del ser humano es el ¿qué? El soplo de vida, el soplo de Dios. Y eso lo vemos reflejado en toda la Escritura, en toda la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el Edén no era bellísimo, y vuelvo y lo repito, no era bellísimo por los árboles frutales, no era bellísimo por el cielo azul, no era bellísimo por el clima. La belleza implícita o la belleza era por la presencia de Dios que se movía, ¿cierto? Libremente por el jardín, por el Edén. Esa era la belleza. La belleza del tabernáculo, más adelante con el pueblo, no era porque el tabernáculo estuviera forrado en oro, enchapado en oro, no era por lo fino de los tejidos, no era por lo fino y el valor, ¿cierto?, monetario de los utensilios, sino por la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Sin la presencia de Dios, todo ese oro era chatarra. Sin la presencia de Dios en el ser humano, somos polvo de la tierra, no somos nada. En la iglesia, la belleza de la iglesia, y yo siempre hago el ejercicio, mire a su hermano cómo está de bello hoy, cómo amaneció de bello, ¿cierto? Y podemos decir que no es que haya hecho mascarillas o estas cosas, la mascarilla de pepinos y esto, wow, no es bello por estas cosas, es bello por la presencia de Dios que está contenida en cada creyente. Es lo que vemos. Y más adelante, al final, estaremos viendo que la Nueva Jerusalén, lo que hace bella esa ciudad, no son las calles de oro, no es el mar de vidrio como de cristal, sino es la misma presencia de Dios lo que embellece. Así que algo pasó. Dios ha hecho un diseño perfecto en el hombre, de manera que es tan perfecto que el hombre puede tomar decisiones. Podemos tomar decisiones. Ahora, hubo un elemento en el Edén que le ayudó a tomar una mala decisión. ¿Cuál? Pues obviamente viene la serpiente. Es decir, que el pecado, antes de que viniera al mundo, ya había sido manifiesto en la esfera celeste. Un querubín hermoso, acordémonos, ¿cierto? Que se rebeló, ¿cierto? Se rebeló contra Dios y que la Escritura, Isaías y Ezequiel nos hablan de que él en su corazón dijo, subiré a lo alto, ¿cierto? Y seré semejante al Altísimo. Y hemos asociado que lo que quería Satanás es el poder, mas no la santidad. Quería la autoridad de Dios, mas no la santidad de Dios. Y ahí es cuando viene el problema, porque querer la santidad de Dios no es pecado, ¿o sí? Desear y ser la perfección de Dios tampoco es pecado, porque Dios mismo dice, sed santos, porque yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos. Entonces no es pecado. Pero Satanás no quería la santidad de Dios, Satanás no quería la perfección de Dios, quería la autoridad de Dios, el poder. ¿Qué prefiere mi hermano? ¿Ganarse el baloto o una semana de ayuno en Semana Santa? Wow, ¿sí? Abundamos en espiritualidad, por favor. Las dos. Uy, el baloto para poder ayunar tranquilamente. No estoy predicando porque a veces el español es complicado. Y entonces de pronto alguien entendió y el pastor está enseñando a que hay que comprar el baloto. No estoy enseñando eso, no estoy diciendo que nada de esas cosas. No, es una ilustración. Porque a veces tenemos que hacer ilustraciones y nos hacen, oiga, ¿verdad? Yo que con esas deudas, el ayuno, por supuesto. Claro, en Semana Santa, 4 días de Semana Santa en ayuno. Y el pecado del hombre, cuando la serpiente tienta a esta pareja, ¿cierto? A la mujer, lo que desdibuja es la bondad de Dios. Y parafraseando, podría decir que la serpiente dice, Dios no es tan bueno como crees. Con que sí es, ha creado, pero no es tan bueno porque si fuera bueno, te daría todo. Pero fíjate que no es tan bueno porque te ha dicho que no comas de todo árbol. Era parecido, ¿cierto? Era parecido. Génesis 3. Y obviamente el hombre cae en el engaño de Satanás. La mujer ha sido engañada. Eso es lo que nos habla también el Nuevo Testamento. Nos aclara que ha sido engañada la mujer. ¿Por quién? Por la serpiente, que es el mismo Satanás, el mismo oponente que se rebela contra Dios.
vino la muerte, porque finalmente la muerte es separación. Vino la expulsión, ¿cierto? Esa primera pareja dice acá varias cosas. Génesis 3, como para entender un poquitico el contexto. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y ese con que Dios os ha dicho trae duda al corazón. ¿Será que sí es cierto? Con que Dios, ¿cierto? Es decir, donde haya duda en nuestro corazón acerca de la grandeza de Dios, acerca de las promesas de Dios, ya hay un buen terreno para el pecado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en juicio la bondad de Dios. Estamos desconociendo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. O sea que ya le aumentó para que no muráis. Los dos árboles, por la escritura, nos da a entender que están en el centro, ¿cierto? En el centro ahí, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que tienen un mismo referente para acercarse y poder tomar. Y más adelante la Biblia nos va a desarrollar la vida o la muerte, el bien o el mal, la santidad, la pecaminosidad, los frutos de la carne, el fruto del Espíritu. Es decir, no hay un tercer camino, no hay un camino tibio por el cual el hombre, ¿cierto? El hombre pueda caminar. O escoge la vida o escoge la muerte. O escoge la obediencia o escoge la desobediencia. Y esa va a ser la historia de la esperanza en un hilo conductor donde tenemos el reino de los cielos, pero el reino de las tinieblas. No hay penumbra. No es que yo estoy en la mitad y como que por parte me ilumino y por parte no. No puedo hacer eso. La Biblia no me permite o no me enseña que hay mentiras piadosas, no me enseña que es un pecadito chiquitico, me emborraché un poquitico, bueno, la borrachera algunos dicen que no es pecado, sino los efectos de todas estas cosas. Bueno, el no tener claro esos dos caminos tan certeros hace que nuestra vida realmente sea de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante. Y doble ánimo quiere decir un pie aquí, otro pie allá. Un pie en santidad, otro en pecado. Es decir, no se ha definido. Y eso hace que sea inconstante en todos sus caminos. De hecho, cuando nosotros no hemos decidido por el Señor, vamos a ser inconstantes. Como que a veces venimos y otras veces como que no venimos. Como que participamos, pero como que no participamos. Es decir, falta algo que podríamos determinar convicción. Convicción. Y esa convicción fue afectada por el pecado, ¿cierto? Es decir, hubo una idea que caló como que en la mente y el corazón de la mujer, oye, sí, como que no es tan bueno Dios, ¿cierto? O sea que podemos estar acá en el paraíso, pero también podemos hacer nuestras cositas que queramos. No funciona así, no funciona. Dios exige una obediencia completa, una obediencia completa. Lo mismo, el mismo principio de la mentira, la verdad. Una mentira a medias dice que es ¿qué? Una verdad a medias dicen que es ¿qué? Una mentira completa, ¿cierto? ¿A usted le gustan que le digan mentiras medio verdades o no? ¿No? ¿A quién le gusta que le digan la medio verdad? ¿A nadie? Entonces, si no nos gusta, imagínense Dios, un Dios santo, un Dios poderoso que conoce nuestros pensamientos y nuestras motivaciones y nuestros deseos. No hay manera de engañarlo. Entonces el pecado comienza a entrar y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que él coma de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Dios sí quiere que el hombre sea reflejo de su carácter, reflejo de su santidad. No que sea Dios, sino que sea como Él. Entonces hay una medio verdad acá. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Dios quiere que reflejemos su carácter porque al fin y al cabo nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. O sea, no puede haber contradicción, pero no quiere que seamos dioses. Y el pecado es cuando queremos tomar
nuestra vida y decidir por nuestra iniciativa, alejándonos del propósito de Dios. Eso es algo tremendo, ¿no? Vienen acá y se invierte, cuando el hombre peca, se invierte, es decir, su entendimiento, el entendimiento de las cosas se va a afectar. El conocimiento de las cosas se va a afectar por su pecado. La aplicación de todas estas enseñanzas se va a afectar por causa del pecado, ¿cierto? Todo va a quedar afectado de manera negativa en la medida en que el hombre se aleja de Dios, porque por causa del pecado el hombre fue expulsado del Edén. Una cosa, si para mí, y hoy en día, si usted va a predicar esto al mundo, el mundo le dice, bueno, entonces nos da de pronto una palmadita, has recibido como mucho sol, estás delirando, pobrecito, eres un dinosaurio. ¿Tú crees que eso es verdad? Y de aquí depende toda esa pregunta. Si yo realmente creo que Adán y Eva existieron, si yo realmente creo que esto fue histórico, si realmente creo que esto es cierto y evidentemente pasó así como lo relata la Biblia. Y ahí va a desprenderse en muchas cosas. ¿Por qué? Porque si para mí Génesis es tan solo una poesía, entonces el pecado es una poesía. Si para mí Génesis es una fantasía, el pecado va a ser una fantasía. No existe. Si para mí Génesis es un mito, el pecado va a ser un mito. O sea, es algo inventado por el hombre. Pero si yo creo que realmente Génesis me enseña la historia, entiendo el origen del pecado. Es histórico, tal como lo dice la Biblia, porque si no hay pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? Si el pecado es un mito, la muerte en la cruz va a ser un mito. Si el pecado fue una bonita historia, la cruz era una bonita historia sin ningún efecto sobre el ser humano. Así que en estas palabras de Adán, Pablo no está recurriendo a algo liviano, está recurriendo al inicio de la historia como cierta, como material, como tangible. Y ustedes se darán cuenta que depende como ciertos contextos o grupos religiosos asuman Génesis, de esa manera su comportamiento y su conducta se va a desarrollar. No es por el conocimiento, porque van a adquirir conocimiento, no es por el conocimiento de la Escritura, no es por las cosas o las disciplinas que practiquemos que podemos nosotros agradar a Dios. No quiere decir que no se hagan, atención, nuevamente, de pronto, el pastor está diciendo que no hay que leer, no hay que orar, no, ¿cierto? Pero hay un buen indicador para saber si estamos haciendo lo correcto en las disciplinas cristianas o simplemente llegamos a ser unos religiosos, ¿cierto? Como los fariseos, como los saduceos, sobre todo fariseos, unos religiosos que hacían cosas, pero que finalmente no eran, ¿cierto? Como Dios decía que se hicieran en el orden de Dios. Entonces Adán sí es una persona histórica, Pablo lo está relatando como un hecho histórico, de manera que antes de esa historia ya Dios había determinado salvar al hombre. ¿Por qué? Porque sabía que el hombre iba ¿a qué? A pecar. Si a Dios lo coge por sorpresa que el hombre pecó, entonces no es omnisciente. Y si lo coge por sorpresa, no hubiera podido ejercer el plan de salvación, ¿cierto? Planear salvar al hombre. Lo cogí por sorpresa y ahora ¿qué voy a hacer? Yo no me imaginaba que el hombre me fuera a hacer esto. No hay manera, ¿cierto? No hay manera de sorprender a Dios. Quiero invitarlos a Mateo 19. Mateo 19. Ya haciendo la introducción en Génesis. Entonces, en Génesis, para conectar acá, todo se vio afectado. Todo se vio afectado. Los árboles, la creación, acordémonos, recordando ahorita para no leer todo el pasaje y concentrarnos en esa porción, que el hombre experimentó la desnudez en su pecado, experimentó la desnudez,
el hombre experimenta su alejamiento cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Es decir, que el hombre, esa pregunta lo hace caer en cuenta de que no estaba en el lugar correcto, que se había salido, es decir, de la cobertura de Dios. El hombre, los árboles eran para comer, los árboles eran para cuidar, y en ese Génesis, cuando el hombre cae, los árboles le sirvieron al hombre para hacerse vestidos y para esconderse. Ese no era el propósito de los árboles. Entonces entendemos que todo se ha trastocado, todo se ha invertido los órdenes, y hemos visto que hoy, al día de hoy, los órdenes siguen invirtiendo, ¿cierto? Siguen invirtiéndose. Muchos hablan de una cultura patriarcal que hay que desaparecer, porque esto, porque aquello, porque cierto, y comienzan a destruir todo lo que se le atraviese en su camino. Así que son movimientos y vientos muy peligrosos hoy en día, ¿no? La iglesia tiene que estar atenta a todo lo que se está presentando y leerlo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque finalmente entendemos que el mundo no va a mejorar. ¿Sí va a mejorar? No. No como el profeta Roberto Carlos, yo tengo fe que todo cambiará. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, ¿sí cambiará para qué? Para mal. Es que todo cambio, cuando dicen la palabra cambio, no es que todo vaya a cambiar para bien. El cambio también es para mal, y la Biblia me explica que esto no va a mejorar. Así que no nos aterramos, lo estamos leyendo a la luz de la palabra, porque dice como los días de Sodoma, como los días... El mundo está mal, pero el mundo al fin y al cabo está haciendo bien su trabajo, corrompiéndose cada vez más, alejándose cada vez más del conocimiento de Dios. Y la pregunta es siempre, ¿nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo como iglesia, como cristianos? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando realmente el camino, como Dios le decía al pueblo judío, enseñar esta palabra, esta ley a tus hijos? En el camino, en la casa, al acostarse, ¿sí estamos siendo responsables? Y después nos decimos, ¿qué le pasó a ese chino que se torció? ¿Cómo así? Pero es que... Mire, desde la cuna fue cristiano, desde la cuna fue cristiano y se torció. Por un lado, no hay cristianos desde la cuna, ¿no? El nuevo nacimiento es algo que se hace de manera consciente. No hay cristianismo desde la cuna. Siempre habrá, todo ser humano tendrá que manifestar, tendrá que afirmar su fe en Jesucristo, entendiendo el Evangelio. Mateo 19, 16 al 17, habla de quién. Ahí habla del joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así que este joven rico tiene buenas intenciones. Él quiere hacer cosas buenas. Él quiere llevar una vida buena. Como muchos de nosotros queremos llevar una vida buena, hacer lo bueno, que nos vean buenos, buen vecino, buen ciudadano, ¿cierto? Pero él decía, ¿qué bien haré? Es decir, está haciendo una pregunta incorrecta. ¿Cierto? ¿Qué bien haré? O sea, él le faltaba hacer buenas cosas, buenas obras. ¿Para qué? Para tener la vida eterna. Eso es algo que en Génesis ya encontramos, porque el hombre quería hacer cosas para no quedar desnudo delante de Dios, ¿cierto? Entonces tuvo que fabricarse sus propios trajes, esconderse dentro de los árboles, bueno, todas estas cosas. Y esa cobertura es la manera que el hombre, ¿cierto?, ha fabricado y se ha inventado para no quedar desnudo delante de Dios, porque con el pecado quedamos, ¿qué? Desnudos delante de Dios. Necesitamos la cobertura de Dios. Este hombre entonces dice acá, este joven, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y es una buena pregunta. Jesús no está hablando acá simplemente una pregunta que se le ocurrió, pero tiene que ver mucho qué creemos nosotros de Cristo. ¿Es tan solamente un hombre bueno? ¿Es tan solamente un maestro bueno? Porque hay muchos contextos religiosos, ¿cierto? Si usted habla en algunas religiones, hay un buen concepto de Jesús, ¿o no?
Jesús fue un buen maestro, fue un buen hombre, pero no lo vio como Dios. Hay muchas religiones que ven a Jesús como un hombre bueno, como un maestro bueno, pero jamás lo van a aceptar como Salvador y Redentor, como Dios mismo. No lo van a aceptar. Por eso Jesús quiere entablar esa conversación con este joven. Posiblemente su intención es buena y sincera. Y dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces acá hay una a la manera de Adán, ¿cierto? En el caso del joven rico, a la manera de Adán, sus propias obras buenas, y está enfrente a la manera de Cristo. Entonces acá Adán, Cristo. Ahí está Jesús diciéndole, bueno, lo está encaminando en los pasos de la evangelización, ¿cierto? En la vida guarda los mandamientos, guárdalos, ¿cierto? Si quieres tener vida, ¿por qué dice? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, fácil, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre era tan bueno, este joven, que la respuesta no podría ser otra, ¿cierto? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por favor, ya tengo el cielo, es decir, ya no quepo allá. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás que tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ¿se fue qué? Triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted le obedece a Dios? Porque creer en Dios, wow, por supuesto. Aún los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. ¿Usted le cree? Pues, por supuesto. ¿Pero le obedece? Bueno, entonces, y la confrontación que hizo Jesús, que podría ser una confrontación, vende todo lo que tienes. ¿Listo? ¿Podría hacerlo? ¿Quién tiene propiedades acá? ¿Podríamos hacerlo? Wow, eso es difícil. Yo creo que creemos en Dios, amén. Le creemos, amén. Le obedecemos, amén. Somos muy apegados a las cosas materiales. Adán, Cristo, ¿cierto? Adán quiso todo, más de lo que Dios le había dado. Y Cristo se despoja de todo. O sea, por eso el contraste Adán-Cristo. Si Él se despojó de todo, Cristo, por nosotros, ¿por qué nosotros todavía persiste esa naturaleza adámica? No somos conformes con lo que Dios nos da, sino queremos más. ¿Queremos más o no? Pero lo triste es que no queremos más santidad. Queremos más riqueza, más poder, más prestigio. Adán y Cristo. Por eso el resultado de ese pecado es que el hombre no reconoce la bondad de Dios y aún así Dios le dé la vida eterna, quiere más. El joven está preguntando por esta vida, pero quiere poder, quiere comodidad, pero sin sacrificar nada. ¿Tenía conocimiento de la palabra este hombre? ¿Ustedes qué creen? Sí. Porque dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Dice ahí. ¿Cuál fue la falla entonces?
que no solamente es conocimiento, que realmente es obediencia. ¿Hay que memorizar la palabra? Por supuesto que sí. ¿Hay que conocer la palabra? Por supuesto que sí. Pero fíjense ustedes que no siempre el conocimiento y la memorización nos llevan a una relación con Cristo. No siempre. No estoy diciendo que no hay que leer y no hay que memorizar, por favor. Que el español a veces es complicado. Que si eso no lo lleva a una relación íntima y estrecha y a una comunión perfecta con el Señor, ¿qué pasa con este? Cumplía los mandamientos, ¿cierto? Pero le faltaba el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Para qué? ¿Cierto? Y fue triste. Y es que a veces, usted imagínese, Adán, cuando fue expulsado del Edén, pudo irse muy triste porque él no quería perder nada y aún quería más, pero a la manera de él. Eso es religión. Esa es la religión. El inicio de la religión es cuando yo quiero agradar a Dios como yo quiero. ¿No lo escuchamos en el mundo? No, yo adoro a Dios a mi manera. Eso no se puede decir. Dios ha establecido una manera de adorarle. Y si Dios toca tu puerta y dice, vende todo y entrégalo a los pobres, ¿tú qué haces? Esa es la verdadera confrontación. Decir amén a todo es fácil, pero practicar la justicia vale, en este sentido. Vamos ahí. Entonces, Dios nos va a confrontar realmente, que no son nuestras obras, aun si le ponemos el tinte de la palabra, porque seremos confrontados a la acción y la práctica, y eso sí va a ser visible. O sea que la fe, la obediencia no son cosas intangibles, sino realmente tendrán que manifestarse en nuestra experiencia de vida. ¿Sí vamos ahí? Claro. Mateo 23, 1:3, también otro ejemplo de que había conocimiento en el Edén, pero el hombre quería más, ¿cierto? Y simplemente Mateo 23, 1:3 nos enseña algo también, hablando de que sí, el conocimiento es importante, y está hablando de los escribas y fariseos. Jesús está diciendo, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, los que enseñan la ley, los que saben la ley, los que son el conducto rector de la moral del pueblo. Pero dice Jesús, así que todo lo que os digan, ¿qué? Que guardéis, guardadlo y hacedlo, más que conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces acá hay algo interesante. Conocían la palabra, enseñaban la palabra, pero Jesús dice, chévere, pero no alcanzan la justicia de Dios. No hagan conforme a ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen. ¿Están enseñando? Perfecto. Guárdenlo, pero no hagan conforme a sus obras. Entonces tampoco, ¿cierto? Porque ese conocimiento, el conocer, el enseñar, no necesariamente, ¿cierto?, está cumpliendo con el estándar de Dios para una comunión con Él. Ese es uno del conocimiento, ¿cierto? O sea, ¿conocemos la palabra? Sí, ¿cierto? ¿Suficiente con conocer la palabra? No, hay más allá, ¿cierto? ¿Oramos? Sí, oramos, necesario orar. Lucas capítulo 18, muchos conocemos ese pasaje. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, 9 al 14.
Miren lo interesante, 9 al 14, ¿sí? A unos que confiaban en quién, en sí mismos, como justos. Es decir, que nosotros podemos considerarnos ¿qué? Justos. Mire, yo no robo, no mato, honro a mis padres, esto, perfecto. Ya vimos el caso del joven rico. Ahora mire esto. Dos hombres, y dijo también esta parábola, Jesús está enseñando, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, esto es espectacular esta frase, ¿qué dice acá? Oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, oraba bonito, pero esa oración no pasaba de su coronilla. Oraba consigo mismo, no pasaba de ahí. Porque dice acá, te doy gracias, Dios, te doy gracias porque no soy ¿qué? Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se parece mucho a lo que decía el joven rico, ¿no? Se parece mucho, hay mucha razón. Porque dice, no, yo no robo, yo no peco, y este está diciendo, gracias porque yo no hago estas cosas. Y dice acá, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano estando lejos no quería ni aun que alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y posiblemente él lo dijo muchas veces, ¿cierto? Posiblemente este publicano dijo muchas veces, Dios sé propicio a mi pecador, Dios sé propicio. Y de pronto el otro que oraba bonito dijo, van a repeticiones. No está orando, está rezando. Diciendo lo mismo. La Biblia ¿qué dice? Pero dice la enseñanza, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces lo mismo estamos viendo que el hombre, y aquí siendo un fariseo, lo mismo quería cubrir su pecado con el cumplimiento de obras buenas, ¿cierto? Cubrir. O sea, en Edén, el primer hombre, Adán, quiso cubrir su pecado con las hojas de higuera, y va a ser un reflejo, una representación de muchas cosas con la cual el hombre quiere cubrir su pecado. Hemos visto que el joven rico quería cubrir su pecado con sus buenas obras, con un cumplimiento, un pseudo cumplimiento de la ley. Este hombre quería cumplir, ¿cierto? Expresando en oración que él tenía los requisitos para ser santo, ¿cierto? Oraba bonito, ¿no? Hasta oraba bonito. ¿No les gustaría orar así? Uy, menos mal yo no soy como ese hermano todo pecador, terrible, que no sabe orar, que no tiene cultura. Uy, menos mal yo no soy como es, no. Y el otro repitiendo las palabras todas simples y Dios dice, por favor, el estándar de Dios es otro, ¿cierto? La humildad. No solamente entonces tenemos conocimiento, no solamente tenemos la oración, tenemos, ¿qué tal el tema de la ofrenda? ¿Cierto? La ofrenda. Marcos 12, ¿cierto? Vamos a Marcos 12. Marcos 12, 41. La ofrenda de la viuda. Dice acá, estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vi una viuda pobre y echó ¿qué? 2 blancas, ¿cierto? 2 blanquitas. O sea, un cuadrante, será ínfimo. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Claro, ¿qué echaban todos? ¿Muchos ricos que echaban? Mucho. Pero dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Ustedes sabían que hay billetes que son más cristianos que otros? Hay billetes que son más cristianos. Los de 2000 y los de 1000. Eso abundan en las iglesias. Los otros son un poco más vagos, van en hoteles, en casinos, en otras cosas.
Pero los más cristianos son como los de 2000, que son los que más vienen a la iglesia. Pero, y dice acá que no es lo mucho que eches, o sea, no es lo abundante, ¿cierto? Lo mismo. Y hay un principio bien interesante, cada uno de conforme propuso en su corazón. Y es una muy buena directriz. Porque si hemos sido nacidos de nuevo, si tenemos un corazón que ha sido limpiado, ¿cómo va a ser nuestra ofrenda? Con un corazón sincero, con un corazón sincero. No estamos diciendo, de pronto como en otros contextos, dé mucho para recibir mucho. No, usted puede dar mucho y Jesús me está diciendo, me está enseñando una norma acá, que a veces damos de lo que nos sobra, tristemente. Así que miren ustedes estos tres elementos y por qué los cito. Ahora sí, el conocimiento de la palabra, pero un conocimiento de la palabra como el joven rico que no llegaba al estándar de Dios. Así que no es solamente conocimiento. La oración, una oración lindísima por parte de este fariseo. Wow, esas palabras salen bellísimas. No soy como este pecador, ¿cierto? Pero no tenían el estándar, ¿cierto? O sea, no solamente oración, orar por orar, sino hay una manera de orar. Y no solamente dar, que son como disciplinas cristianas, ¿cierto? No solamente dar, sino saber dar. ¿Por qué? Porque estas cosas, ¿cierto? Porque finalmente el hombre, por causa del pecado, su entendimiento, hemos quedado afectados, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra aplicación ha quedado afectado, ¿cierto? Entonces, aún incluso nosotros hoy en día podríamos decir, pero entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿No hay que orar? No, sí hay que orar. ¿No hay que conocer la palabra? Hay que conocer la palabra. Es que no quiero tampoco que sea esa la mala interpretación. No, el pastor dijo que no hay que orar, que no hay, no. Hay que hacer, hay que dar, hay que ofrendar, sí, claro. Pero finalmente tenemos, ¿cierto? Un buen estándar para saber si estamos haciendo las cosas correctas. Si las estamos haciendo a la manera de Adán, por su propia justicia, o si estamos a la manera de Cristo, estando ya en la justicia de Cristo. Y eso es lo que se llamaría ¿qué? El fruto del Espíritu, el fruto, ¿cierto? Que sabemos, Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice. ¿Por qué eso? Porque si la lectura de la palabra no me lleva a reflejar el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es el Espíritu mismo que nos conduce a través del fruto, sabemos que, por esta viene bien, ¿cierto? Porque nos está manifestando, Gálatas, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si la lectura de la palabra me vuelve una persona arrogante, ¿eso en dónde está? ¿Obra de la carne o fruto del Espíritu? Claro. Si el orar bonito me lleva al orgullo, ¿es una obra de la carne o un fruto del Espíritu? Claro. Entonces, vamos a nosotros entender el por qué Pablo dice que no es lo que hagamos. O sea, lo podemos hacer, ¿cierto?, con buena intención, pero si no cumple el estándar, si no refleja ese carácter, si no desarrolla fruto en nosotros, algo está pasando. Adán era hombre perfecto, ¿o no? Y fue engañado. Pero Cristo, hombre perfecto, también fue tratado de ser engañado por la serpiente. ¿En dónde? En el desierto. Y Jesús no cayó. Escrito está. Es decir, que la palabra no traía orgullo a la vida de Jesús, sino la palabra fue utilizada conforme para que era la palabra, ¿cierto? Y poder darle la gloria a Dios. Tenemos que tener en cuenta ese registro, ¿cierto? ¿Cómo nosotros estamos reflejando qué naturaleza? ¿La naturaleza de Adán o la naturaleza de Cristo? Y tiene que ver con esos paralelos nuevamente. ¿A qué me lleva? ¿Cierto? ¿A qué me lleva? Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante.
Digo pues, andad ¿en dónde? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no os hagáis ¿qué? Lo que quisierais. No hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, que no estás bajo la ley. Nuevamente está hablando de que la ley es importante, claro, pero que las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, no me va a guiar según la obra de la ley, sino la gracia de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican ¿qué? Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, si nosotros oramos, si nosotros leemos la palabra, si nosotros ofrendamos, si nosotros practicamos las disciplinas cristianas, pero aún estas cosas persisten, algo estamos haciendo mal. Si mi carácter no ha cambiado, y a veces escuchamos de pronto, no es que yo soy así, de malas, ¿no? Ahora la palabra es de malas, ¿no? No estoy hablando de política. De malas, yo soy así. Pues no, porque Dios no está conforme con nuestro carácter. Dios nos va a decir, wow, tienes un carácter firme, qué bonito. No quiero que reflejes la gloria de mi Hijo en ti, ¿no? Dios no está conforme con nuestro carácter. Por eso nos ha dado su Santo Espíritu que nos santifica para que dejemos ese orgullo, para que dejemos esas cosas, esas actitudes como, sí, a veces somos fuertes. Ah, es que yo soy así. Y Dios dice, pues, Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí, ¿cierto? ¿Quién sabe más, Jesús o nosotros? Jesús. Y a veces nosotros por saber un poquito más, el carácter del orgullo. Ahora sí. Por memorizar un poquito más, ¿cierto? Por orar bonito, ¿cierto? O sea, somos tan débiles en estas cosas, pero finalmente el parámetro que nos va a enseñar el Señor es el fruto. Si esas disciplinas no me conducen a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dios no le va a decir, no ame tanto a su hermano, no lo ame mucho, no, prohibido amar mucho. Dios va a decir, oiga, no lo ame tanto. No tenga paciencia con su hermano, no le tenga toda esa, no hay una ley que le diga a usted que no ame, que no sea tan bondadoso, no sea tan benigno. Entonces estamos hablando cómo este propósito, esto era realmente para que hubiera vivido Adán bajo este estándar, porque Dios no se está inventando nada. Adán tenía que reflejar el carácter de Dios en su santidad, en su perfección. Y está hablando de un fruto que es la evidencia tangible, material y todo. ¿Es tangible? ¿Se nos nota, cierto? Cuando somos arrogantes, cuando estamos airados, eso se nota. Pero también cuando amamos, cuando somos pacientes, cuando somos bondadosos, eso también debe notarse. No hay manera de falsificar el fruto del Espíritu Santo. Es la obra que tiene o que hace el Espíritu Santo en Cristo y en su gracia para cada uno de nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Dice ahí, si vivimos por el Espíritu, no seamos así. Trate bien. Tenemos que comenzar a tratar bien a la gente, amablemente. La amabilidad es parte. El trato duro dice, es que yo soy así. No, la palabra nos dice otra cosa, ¿no? Tenemos que comenzar a despojarnos. Mis hermanos, esto de Romanos 14 nos hace entender algo. De Romanos, Romanos 5. Gracias por estar acá. Listo. De Romanos 5 nos hace entender una cosa. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley lo que hace es que nos hace identificar aún más el pecado. Nos hace identificar aún más las obras de la carne.
pero también al mismo tiempo nos hace identificar la gracia de Cristo que nos conduce en frutos de justicia, necesariamente. Entonces, sí tenemos un parámetro tangible. Cuando yo leo la palabra, ¿cómo me levanto? ¿He desarrollado más fruto o no? ¿O he desarrollado más orgullo? Entonces, tengo que saber en dónde me estoy parando, en dónde estoy parado. Pero aquí dice que abunda más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Claro, entre más conocimiento, más nos damos cuenta la gracia de Dios, wow, su gracia perdonadora. ¿Cuántos pecados usted ha cometido el día de hoy? ¿Muchos? Bueno, yo no tanto, yo soy el pastor. Por favor. Claro, todos pecamos. Todos pecamos, ¿ya? Pero entender que sí tenemos una ley, que es la ley de Dios, una ley que nos hace entender lo que es pecado y la gravedad del pecado, pero que nos hace entender al mismo tiempo que la gracia salvífica de Dios, que sabiendo que no podemos cumplir la ley, decide salvarnos y dar a su Hijo Cristo por pago de nuestros pecados. Eso es algo maravilloso. Adán tenía todo y lo perdió. Cristo, teniéndolo todo, se despojó. Y hoy tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Es la historia. Y esa historia nos lleva a entender cómo el Padre perdona, cómo el Hijo redime por su sangre, pero cómo el Espíritu Santo regenera y santifica al creyente. Es una historia que nos habla todos los días, es una historia que recordamos. Hoy entonces tenemos una oportunidad de recordar la historia. ¿Qué hizo Cristo en su vida? ¿Cuál fue el efecto de la salvación? ¿En qué cambió su perspectiva, sus metas? ¿En qué cambió su vida por ese sacrificio? Así que vamos nosotros teniendo ese paralelo, ahora en dónde estoy caminando, si todavía en las obras de la carne o en el fruto del Espíritu. Mis hermanos, no podemos caminar en los dos caminos al mismo tiempo. No es posible. O estamos andando por una senda o andamos por la otra. La invitación, camino de vida en Cristo Jesús, la justificación de vida. Ya no la carnalidad de Adán, ahora la perfección de Cristo. Vamos hoy a celebrar cena, recordando, la cena es una conmemoración, hay unos elementos, hay un símbolo en la cena, es el pan, la copa, que nos hace recordar que así como entró el pecado por un hombre, también viene la justificación, viene la gracia de Dios para perdonar al hombre a través de un sacrificio, y es el sacrificio de su propio Hijo. Hoy reflexionemos con base en este pasaje cómo estamos, en qué camino, Adán o Cristo, gracia o legalismo, en qué estamos nosotros. Así que los invito a colocarnos en pie, nos vamos a colocar en pie los que van a participar de la cena, es decir, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han experimentado ese cambio en su vida, ese cambio para vida eterna. Vamos a invitarlos entonces, y los que no, pues estén reflexionando, ahí sentados pueden estar reflexionando acerca de este mensaje, acerca de la importancia de nacer de nuevo, acerca de la importancia de recibir el regalo de la vida eterna y que nos aleje de esa naturaleza de Adán y nos acerque a la naturaleza de Cristo. Adán y Cristo. Historia, claro que sí. Evangelio, historia también. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo que ha hecho en nuestras vidas actualmente, salvándonos, y lo que hará, porque tenemos esperanza en Cristo, que Él vendrá por su iglesia. Invito a mi hermano Oscar, por favor, y mi hermano José, para distribuir los elementos, para que oremos. Si quiere, Oscar se hace por este lado para orar por los elementos. ¿Un micrófono? Sí. Y Oscar. Para distribuir los elementos. Oscar, entonces, mi hermano, para orar por los elementos. Gracias. Amado Señor, venimos delante de ti agradeciéndote por tu amor, por tu sacrificio en la cruz.
porque nosotros, Señor, somos inmerecedores completamente de estas cosas que tú has provisto al hombre, Señor, de la gracia, Dios mío, que nos ha cubierto. Perdónanos si hemos sido arrogantes al tratar de justificarnos con nuestros propios medios, menospreciando así tu sangre, Señor. Queremos tomar estos alimentos recordando, Señor, tu sacrificio en la cruz, recordando que tú eres lo perfecto, Señor, que puede cubrir nuestra imperfección. Y por eso, Señor, queremos tomar esos alimentos agradeciéndote por tu amor, por tu sacrificio y porque solamente en ti tenemos gracia, Señor. Nos acercamos con fe y queremos, Señor, estar compartiendo esto, Dios mío, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Listos? Entonces, mientras están repartiendo, reflexione acerca de lo que ha sido este mensaje para usted, acerca de esa obra salvífica de Cristo en su vida. Entonces vamos a comenzar instruyendo de adelante hacia atrás, por último nosotros, exacto, gracias, y van a comenzar por esa nave, de adelante hacia atrás, mi hermano Oscar, de adelante hacia atrás, exacto, de adelante hacia atrás, listos.
Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, por ese regalo inmerecido de la vida eterna, por este símbolo, ese sacrificio que hoy nos hace recordar el dolor, que nos hace recordar nuestra perdición, pero que también al mismo tiempo el sacrificio que ha hecho posible la reconciliación contigo. Damos gracias, pedimos tu bendición, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, participemos del pan. Continúa diciendo Pablo, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, participemos de la copa. Señor, gracias por el sacrificio, entendiendo que ha sido derramada una sangre por causa de nuestro pecado. Hoy, una vez más, recordando esa obra tuya en favor nuestro. Que tu iglesia siga glorificando tu santo nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sí. Con esa misma actitud vamos a seguir glorificando al Señor, recordando que es en esa cruz la cual hemos visto el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y pues bueno, démosle la gloria a Él porque hemos sido lavados, redimidos, justificados. En la cruz vamos a ir preparando. Listo.
la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Amén. Oremos por las ofrendas, amados hermanos. Bendito Dios, tú eres Rey, tú eres dueño de nuestras vidas. Nos has comprado con tu sangre. Gracias por tu fidelidad, por sostenernos hasta este momento. Gracias por amarnos día a día y mostrarnos tu misericordia. Gracias por transformarnos por medio de tu evangelio. Y te rogamos, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a alabarte, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tú nos has dado. A dar, Señor, con un corazón alegre, porque es para ti, es para tu honra y tu gloria. Gracias por tu fidelidad y gracias por hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Te entregamos estas ofrendas, Señor, que sean para que tu evangelio se siga expandiendo, Señor, hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me escondo.
paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta. En mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Amén. Definitivamente tenemos un refugio en la tempestad, porque Él es nuestra roca eterna, porque nos podemos esconder en Él y porque realmente podemos ver que también, según lo que dice Romanos 8, 35 al 39, pero me voy a enfocar mucho más en el 39, donde dice que en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores no por nuestros propios méritos, sino porque realmente el Señor lo ha permitido así. Entonces, qué bonito es poder cantar y poder exaltar al Señor, reconociendo que le damos gracias por las victorias, pero también por las derrotas, porque realmente no es por nosotros, no es por nuestros méritos, sino que es porque el Señor nos ha hecho más que vencedores. Cantemos juntos, vencedor. Cantamos juntos. Muchas veces he pensado de problemas tan cargado. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Sé ahora, yo soy más que vencedor. Mujeres,
Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios, vencedor. Yo soy vencedor, sé ahora yo soy más que vencedor. Caballeros, gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Cantamos todos juntos, vencedor, vencedor.